Hola, mi nombre es Juan Daniel Morano Piedrahita, soy estudiante de Zootecnia de la UNAP. Hoy les vengo a exponer sobre la polinización y servicios ecosistémicos en las abejas. La tutora encargada es la doctora Litsi Luciani Gutiérrez Castro del área de apicultura. Bueno, la polinización, ¿qué es y cómo se produce? La polinización es el proceso en el cual se transmite el polen de una flor reproductiva a otra flor para fecundarla. ¿Cómo sucede este proceso? Bueno, aquí vemos un polinizador que es una abejita. La abejita se deposita en esta flor donde ella tiene roce con el estambre, que son estas cositas de acá. Después termina esta flor, el polen que había acá en este estambre se adhiere al animal, al insecto, perdón. El insecto vuela hacia otra flor y ya lo deposita en el estigma. Este proceso poliniza esta flor con esta flor. Eso consiste la polinización, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué importancia tiene la polinización? Bueno, recordemos que alrededor del 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización. Porque gracias a la polinización es que en los grandes cultivos se dan buenos rendimientos. Si hubiera una mala polinización, cultivos un ejemplo de limones daría muy poquito resultado porque no se fecunda la flor y la flor muere. Entonces, la polinización es de suma importancia porque gracias a eso la demanda alimentaria mundial está casi nivelada con lo que los insectos nos ayudan a producir. Existen tipos de polinización. Existen tres tipos de polinización. Está la polinización abiótica, la polinización biótica y la polinización artificial. La biótica, esta polinización se divide en dos partes. Esta se divide en la polinización por agua y la polinización por aire. Por el agua sería hidrófila y por el aire sería anemófila. Aquí como vemos un pino. Este pino, todas esas cositas acá son flores repletas de polen. Cuando hace mucha brisa, todo este polen se va acá en el aire, como se ve en la imagen, llegando hasta otros pinos polinizándolos. También está la hidrófila, que es mediante el agua, en fuertes lluvias y eso. La biótica, la biótica es con los insectos. También hay parte murciélago. Recordemos que de los grandes polinizadores, los principales polinizadores son las abejas. Pero de igual manera los murciélagos y demás insectos cubren gran cantidad de polinizaciones y gran cantidad de partes del mundo es donde estos animales ayudan a preservar los ecosistemas. Pero en su mayoría las abejas son las que más porcentaje tienen. Y la polinización artificial. La polinización artificial consiste en la polinización manual, aunque en los últimos años también se ha visto mecánica. Aquí vemos una imagen de una manual, es donde cogen flor por flor y empiezan a polinizarla mediante pinceles y brochas. Este tipo de polinización se ve muy seguido en los cultivos eh, con flor muy grande, como lo son en los cultivos de pitaya, donde aseguran su cultivo mediante este proceso, pero que incluye la polinización artificial, es muy costosa y requiere mucha mano de obra. Si tú tienes un apiario cerca de tu cultivo, no te va a costar tanto como tener personal trabajando polinizando diariamente flor por flor. Bueno, los servicios ecosistémicos ofrecidos por las abejas. Las abejas ofrecen un servicio ecosistémico clave mediante la polinización. Al facilitar la fecundación de plantas, contribuyen a la estabilidad de los ecosistemas, mejoran la diversidad biológica y promueven el rendimiento de cultivos. También ayudan a mantener el equilibrio ecológico, ya que las plantas polinizadas proporcionan hábitats y recursos para otros seres vivos.
Bueno, es de importancia recalcar que las abejas, eh, bueno, principalmente las abejas, ¿no? Pero también hay otros animales. Pero estamos hablando de que las abejas tienen un rol súper importante en los hábitats. Porque si usted tiene una plantación alrededor de su casa, alrededor de su finca, y esta plantación carece de polinizadores, posiblemente esta plantación se vaya a pique. Porque estos animalitos son los que generan la alimentación, generan que la planta produzca frutos. Entonces, si la planta produce frutos, muchos animales también se van a alimentar de esos frutos y todo eso genera un ecosistema que, que sí que maneja con las abejas. Bueno, el rendimiento en cultivos. El impacto de la polinización por abejas en los cultivos se traduce en una mejora en la calidad y cantidad de los frutos. Por ejemplo, recordemos que en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos es uno de los principales productores de manzana, el árbol de manzana es un árbol supremamente con alta cantidad de flor. ¿Qué pasa? Si un animal o si un insecto como una abejita no poliniza la flor, esta flor posiblemente se caiga. Si la poliniza manual y queda mal polinizada, puede causar un fruto deforme, un producto defectuoso. Entonces, el rendimiento en cultivos con las abejas es súper importante porque así nos asegura que tengamos una producción estable, con buena calidad y con muy buen rendimiento. Bueno, los comportamientos y cargas políticas. El comportamiento de las abejas se ve infectado por varios factores. Uno de esos factores es la destrucción de sus hábitats y el cambio climático. Recordemos que las abejas, ellas diariamente salen de su panal, buscan su alimento y regresan a su panal. Cuando hay días muy lluviosos que duran 3, 4, 5 días lloviendo, ellas no pueden salir porque por temas del agua no pueden volar y muchas veces mueren de hambre. Entonces, esos cambios climáticos afectan demasiado estos insectos. También el, el uso de pesticidas y muchas cosas también. Las políticas como la prohibición de ciertos pesticidas y la creación de hábitats adecuados buscan proteger estos insectos esenciales para la salud de los ecosistemas. En los últimos años, esos insectos, perdón, eh, se han visto muy afectados por estos temas de los pesticidas y se están promoviendo campañas para su cuidado, pero la gente no le da la importancia que la abeja tiene en ese momento. Hasta que no empiece a hacer falta, no se darán cuenta de la importancia que tienen. Protocolos, técnicas o métodos para la polinización. Bueno, uno de los protocolos de todos estos métodos para las abejitas es la instalación de colmenas, colocar colmenas cerca de cultivos para asegurar la presencia de polinizadores. Si usted tiene un cultivo por allá en una finca donde pocos animales hay, ese cultivo casi no le va a dar rendimiento. Usted tiene que tener su colmena. Hay empresas dedicadas a alquilar colmenas durante épocas de cosecha no de plantación y esto. ¿Por qué? Porque las abejas promueven un cultivo sano y un cultivo con muy buenos resultados. La rotación y diversificación de cultivos promueve una mayor diversidad. Recordemos que las abejas, igual que uno, siempre eh, temen a cansarse de comer lo mismo. Por eso usted debe diversificar la flora que hay en su lote, en su finca, en su tierra. Por ejemplo, las abejas de tierra caliente y las abejas de tierra fría son diferentes. ¿Por qué? Porque el polen que producen en tierra caliente es un polen de menos densidad que la de tierra fría. Si usted ve a una colmena de tierra caliente, normalmente se polinizan con matarratón, con árboles de clima cálido y estos árboles
el polen que producen hacen que la abeja produzca la miel un poco más líquida. Mientras tanto que en tierra fría, comiendo, ¿qué les digo? Flor de café, flor de cedro, entonces tiende a ser un poco más espesa la miel. Entonces toca diversificar la flora. El uso de corredores biológicos para conectar los hábitats fragmentados y permitir que las abejas se desplacen sin dificultad entre áreas de cultivo. Bueno, esto varía mucho. ¿Por qué? Porque, digamos, usted en la finca o donde tenga el cultivo, debe tener los cultivos cercanos, no tan lejos, porque recordemos que ellas no viajan tanto. Ellas recorren cierto kilometraje y se devuelven. ¿Por qué? Porque ellas no tienen tanta energía para volar tanto lejos. Entonces los cultivos deben estar rotacionales cerca a donde tiene usted el apiario o donde usted tiene cerca su colmena. Y la estrategia de manejo de colmenas incluir prácticas de apicultura sostenible para mantener poblaciones saludables. Recuerde que el uso de pesticidas y agroquímicos son letales para las abejas. Se han visto casos donde hay empresas que depositan desechos químicos y desechos de productos alimentarios en vertederos de agua y las abejas van y toman esta agua y muchas veces estos vertederos están contaminados con pigmentos de color y ocasionan que la miel que producen esta abeja salgan de color diferente. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que estamos lastimando un ecosistema con una industrialización de productos de desechos de, de una planta de alimentos. Esto es importante que tenemos que cuidar también. Bueno, la prestación de servicios ecosistémicos con abejas. El manejo de las abejas como polinizadores comerciales no solo beneficia a la agricultura, sino que también mantiene los ecosistemas saludables. Existen servicios comerciales de alquiler de colmenas para la polinización de grandes extensiones agrícolas. Como les dije, las abejas se encargan de polinizar los cultivos, por lo tanto, economiza mano de obra y economiza costos muy altos. Entonces, hay empresas destinadas a la sola alquiler de estas colmenas de acuerdo al tamaño de su cultivo. Acá en Colombia, la apicultura no se ha visto con ¿cómo le digo? Con mucho poder en la actualidad, porque es como un negocio empírico. Acá en Colombia aún no, la gente no toma conciencia para realmente estudiar sobre las abejas y montar sus apiarios bien tecnificados. Acá gran cantidad de las producciones apícolas que hay en Colombia son empíricas, son con conocimientos básicos, los cuales al pasar de los años han ido mejorando. Y pues hoy en la actualidad, no en gran cantidad, pero sí en, en buena medida, en grandes fincas se ha notado presencia de colmenas para la polinización de estas fincas y para sostener un ecosistema, eh, sí, un buen ecosistema en la zona. Las abejas son vitales en la prestación de servicios ecosistémicos. Su preservación mediante las políticas adecuadas y técnicas de manejo sostenible no solo beneficia a la agricultura, sino también la estabilidad y salud de todos los ecosistemas naturales. En pocas palabras, sin abejas no vivimos. Entonces, ese es un mensaje para cuidarlas y protegerlas. Muchas gracias.